Muy buenas noches. Como todos los jueves, nos encontramos con los amigos Pedro Pablo Gutman, Orlando Castillo y Juan Enrique Moraga, tres destacados abogados con los cuales completamos en la semana los dos programas con los cuales enfrentamos la problemática nacional, tanto política como social, y, si es posible, también económica. En todos estos aspectos, nosotros hemos ido siempre apuntando hacia defender con mucha fuerza y con mucha claridad la verdad de los hechos. Y en este programa, nosotros vamos a abordar, si bien es cierto, no en su dimensión llamémosla teórica, la Convención Constitucional, el Consejo Constitucional, sino que lo vamos a abordar desde el discurso político que hemos estado sosteniendo durante todo este tiempo a partir del 5 de septiembre, cuando ganamos el plebiscito y cuando el 7 de mayo, junto a muchos otros, llamamos a votar nulo para demostrar que todo este proceso organizado por 8 personas cometió no solo un acto ilícito, amoral, inmoral y espurio, sino que a eso yo simplemente le llamo corrupción política, porque con ello se vulneró lo más sagrado, que es la voluntad de la nación, la voluntad del soberano. Ellos vulneraron el artículo 142 de la Constitución y suma y sigue hasta llegar al proceso que hoy día vivimos. Reitero, un proceso ilícito, amoral, inmoral y espurio, que es el nombre que tiene este programa. Entonces, señores, hoy día estamos enfrentando quizás no el escándalo, sino que la crisis que desfonda el sistema político nacional, con un gobierno destruido interiormente por algo tanto más grave que lo que hicieron los 8 políticos el 5 de septiembre. La corrupción económica, el robo al Estado, son miles de millones de dólares que se han ido de las arcas fiscales a fundaciones, algunas de ellas truchas, que ni siquiera tenían iniciación de actividades, pero que sin embargo los fondos sin concurso a dedo fueron otorgados y hoy día se está sabiendo que mucho de su dinero fueron para apoyar la opción apruebo en el plebiscito
del año pasado. Todo este derrumbe de las instituciones y el Estado de Derecho comienza el 18 de octubre y lo pactan todos los mismos que hoy día no solo en el pasado metieron la pata, sino que hoy día han metido las manos. En política se supone que se defienden ideas, se defienden principios, se defienden valores, se defiende un proyecto de sociedad bajo la óptica de las distintas corrientes ideológicas que los promuevan. Nosotros estamos enmarcados dentro de las opciones que defienden el valor de la persona, que defienden el valor de la libertad, que defienden el orden. Pero cuando hablamos de orden, no solo estamos hablando de un orden en términos de seguridad, estamos hablando de un orden moral, porque las sociedades se tienen que regir por un orden moral. En este caso, no existe un gobierno con autoridad, no existe un gobierno que respete el Estado de Derecho. Y lo que es mucho peor, en vez de castigar, están ganando tiempo con la idea de empatar. Acaban de crear una comisión que no es ni resolutiva ni sancionadora. Es una comisión, como todo la izquierda lo ha hecho a lo largo de los últimos 30 años. Cada vez que hay un escándalo, una comisión. En esta comisión van a estudiar los últimos 5 años de la legislación, de lo que ha ocurrido, para ver cómo se puede modificar, reordenar, reformular las normas de la probidad, del decoro, cómo se le devuelve al pueblo la fe pública. Eso no se hace con las leyes. Eso no se hace con comisiones. Para eso se requiere un profundo cambio cultural. Leía hace pocos días atrás, y perdónenme mis amigos que me extiendo un poquito, en el Post, un artículo que hablaba de Chile. Hacía un análisis de Chile. Y decía que Chile no estaba atravesando por un problema social, ni político, ni económico. Estaba atravesando por un problema mental. La sociedad chilena estaba enferma. Y el diagnóstico de la enfermedad era que al chileno, en su mayoría por una concepción curiosa, es contrario a la riqueza. Detesta la riqueza. Detesta a la gente que surge producto de su esfuerzo. Detesta a la gente que tiene éxito en la academia, en los estudios. Detesta las personas que tienen un hogar bien constituido, con hijos grandes que sobresalen. Detesta la riqueza material, pero también detesta la riqueza espiritual. Eso es digno de una psiquiatría, no es digno de una comisión que vaya a estudiar cuáles son los mejores mecanismos para la probidad. Esto es digno de una psiquiatría y Chile está pasando por ese problema. Por eso que hoy día lo ajeno no importa. Da lo mismo robarse 500 millones de dólares. Da lo mismo. Da lo mismo que el presidente de la República apañe y salga a decir
que el Ceremi de Ñuble y la gobernadora de Biobío son ángeles caídos del cielo. Y el ministro de la Vivienda, que debiera irse, por vergüenza debiera irse, está buscando en su mente dialéctica materialista una explicación a lo inexplicable. Se está haciendo una investigación, se instruyó un sumario para investigar. ¿Pero qué se va a investigar? Si los hechos están a la vista, están denunciados, las platas han salido. Y tenemos otro problema para terminar y darle la palabra a mis amigos aquí. Bueno, como si esto fuera poco, el Contralor entonces determina que hay que parar la toma de razón de todas aquellas fundaciones que reciben aportes del Estado. O sea, como el cuento de Donoto. Vendió el sillón para que la señora no pololee. Es decir, aquí todos son ladrones. Bueno, con esa lógica, entonces la tranquilidad espiritual que requiere el país no lo va a tener ni la vamos a encontrar. Y tampoco creo que el Contralor, con mayor respeto, tenga las facultades para hacer una cosa de esa naturaleza. Hay fundaciones que sí trabajan por el bienestar del pueblo de Chile y que requieren de los medios necesarios provenientes del Estado para cumplir con esa misión. El Estado no es el Dios todopoderoso que va a solucionar los problemas de todos los chilenos, esa es una falacia. Pero, tengámoslo claro, aquí todavía no han caído todos los responsables. ¿Qué tiene que salir Jackson? ¿Qué tiene que salir el Monte? Tienen que destituir de la Cámara de Diputados a la Pérez. Pero si eso clama al cielo. Y todavía todos, de una u otra manera, guardan silencio. En la continuación de este programa hablaremos de algunas volteretas que se han dado algunos que vendieron liebres y que terminaron siendo gatos. Pero eso lo vamos a analizar a la vuelta de las intervenciones de los amigos. Partimos con don Juan. Don Osvaldo, mis estimados amigos Pedro, Orlando, un abrazo, y a todos los telescuchas que nos acompañan a esta hora. Muy agradecido, como siempre, por participar en esta tertulia muy grata, por cierto, y de tanta actualidad también. Bueno, se han ido suscitando algunos eventos. La diputada por Antofagasta, ciudad en la cual yo me encuentro, y que ya se ha sabido ya por la prensa que tiene un 90%, 92% de rechazo la diputada Catalina Pérez. Es decir, casi un 92% de las personas cree que Catalina Pérez sí sabía respecto de los convenios que había celebrado su ex asesor con su ahora expareja. Sí sabía de eso. Y sale emitiendo declaraciones que no hacen sino más que alimentar las noticias y la mala imagen que ya ha proyectado. Y en esas declaraciones donde se le ve muy demacrada, con una cara envejecida, más allá del envejecimiento que ya demuestra, a pesar de ser una persona relativamente joven. Ella egresó el año 2017, se tituló como abogado. Nunca ejerció, por lo menos acá en Antofagasta, en la plaza, no tengo recuerdo de haber escuchado, digamos, de que haya ejercido siquiera la abogacía, sino que pasan directamente a una situación política. En sus declaraciones, que claramente uno pudiese decir, bueno, en alguna medida tratar de dar alguna excusa o pedir alguna disculpa, no vemos nada de eso, sino que muy por el contrario, comienza con un proceso de victimización
en la cual comienza alegando cosas particulares, que ella sería o es una hija de exiliados políticos, colocándose en una posición moral que de alguna forma le permita lubricar, le permita echar un poco de vaselina a este tránsito que está pasando de muy mala manera, dando a entender, tal vez en forma muy civilina, en forma muy subterfugia, que en algún grado ella sería objeto de un ataque o de una difamación y de una mise-en-scène en su contra, diciendo que, alegando además que su familia le ha otorgado a ella, le ha entregado siempre los valores que no condicen con las imputaciones que se le están efectuando y que además, y aquí me parece de una actitud que deja, que devela, digamos, cuál es su posición, cuál es su mentalidad de esta persona, señala que ella habría sido educada en el extranjero. De hecho, ella nació en el extranjero y se educó en sus primeros años en una escuela allá en Suecia. Entonces, da a entender que esa situación la colocaría en una posición moral que haría imposible que efectivamente se llegase a pensar siquiera que lo que se le está imputando es en algún grado cierto. En consecuencia, no vemos sino una suerte de excusa y que en buena medida se ha traspasado a todos los quienes son sus compañeros o sus correligionarios. No solamente del Partido Revolución Democrática, que ya a estas alturas no es descabellado pensar que prácticamente es una asociación ilícita, y el antecedente lo dijo usted y lo demostró con un hecho muy palmario, como fue la gestión que tuvieron estas mismas personas hace años atrás en la municipalidad de Providencia. Y hoy claramente, hace unos días también, uno de los diputados que son de este mismo Frente Amplio, no del mismo partido, pero blindando, buscando, tratando de encontrar alguna hebra que les permita seguir flotando, la verdad. El señor Winter, el cual otra persona que vive fuera de la realidad absoluta, señalando que esta situación pudiese ser una oportunidad. Es decir, no hay una autocrítica acá, no hay una situación en la cual ellos digan, sí, en realidad somos responsables, nos equivocamos, somos inútiles, somos personas que en realidad nos venimos a servir con un discurso en el cual se suponía que íbamos a cambiar toda la política, íbamos a enaltecer la política y todo lo que está hacia atrás prácticamente es maligno y nosotros vamos a venir con las tablas bajando del monte y de aquí hacia adelante todo va a cambiar. Entonces ellos pregonaron la probidad, se llenaron la boca con el hecho de que iban a ser quienes iban a cambiar absolutamente todo, iban a traer la luz a este oscurantismo que había a través de la democracia. Nadie les pedía que fueran eficientes en lo económico, incluso sus propios votantes. Nadie les pedía tal vez que fueran el consorte de la seguridad, digamos, o que detuvieran la migración finalmente. Pero no, en donde ellos no se suponía que no podían fallar, que era la probidad, ahí es donde dieron, están dando la nota baja, por decirlo de alguna manera elegante. Y paralelamente, esta situación también ha salpicado hacia otros lados, porque nos hemos dado cuenta de que hay una ola de investigación. Ahora todo el mundo, por otro lado, se levanta como el consorte de la moralidad y de la fiscalización. Hasta la senadora Paulina Núñez acá en Antofagasta, que hace un tiempo estaba cuestionada por unos viajes a España con platas públicas, ahora no, ahora ella, claro, es la consorte. Entonces resulta que esta cuestión es como una vuelta, como dice un gran amigo en Argentina, don Adrián Salvucci, esto es como la típica vuelta de la bicicleta, un poquito se pedalea por la izquierda, otro poquito se pedalea por la derecha, y nosotros quedamos en el medio porque finalmente acá todos juegan al empate. Ese es el gran deporte de los políticos, jugar al empate.
Y ahora se levantan con comisiones, ahora se levantan, no, es que hay que reformar la ley. ¿Qué ley? Si la ley está clara. Y hay un antecedente de la alcaldesa Karen Rojo acá en Antofagasta, que está presa en Europa, prontamente se está tramitando su extradición para que cumpla condena en la cárcel de mujeres acá en Antofagasta por un monto de 23 millones, 25 millones de pesos. Perfecto. Es plata, son platas públicas. Pero bueno, queremos ver que la ley pareja sea para todos, si la ley pareja no es dura. Entonces, aquí queremos ver resultados de las investigaciones. Y yo tengo el temor de que efectivamente a través de esta abundancia de investigación que estamos viendo recién a la Contraloría, que el señor Contralor entrega su cargo de 8 años de gestión, 8 años de gestión en diciembre. Y en su discurso, en su cuenta, ha señalado que la Contraloría cuenta con grandes medios de fiscalización, Big Data, inteligencia artificial. Bueno, ¿y dónde estaba la Contraloría para no haber detenido esta situación que era tan evidente? Porque además llega casi a ser ridícula. Es decir, no, es que voy a contratar una totalidad de plata X, pero segmentada para que no pasara el filtro de la Contraloría. Bueno, ¿y dónde estaba? Entonces, ¿dónde estaban los controles internos? Se ha dicho que los funcionarios de esta fundación incluso estaban trabajando en el mismo Serviu, con oficinas, marcaban tarjetas, venían, hacían uso de una oficina, de un computador, de una silla, que son bienes de uso público, que tienen una regulación. Uno para pedir un lápiz en el aparato público tiene que firmar una forma. Y esta gente estaba ahí trabajando. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el trabajo del Contralor? Aquí hay responsabilidades porque lo que se ha producido es que cuando uno disgrega, en definitiva, las funciones, al mismo tiempo va disgregando la responsabilidad. Y el temor que tengo es que a través de esta abundancia y exceso caigamos en el típico dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Gracias, Juan. Vamos, don Orlando. ¿Qué cuenta usted? Muy buenas noches. Los saludo a los tres, a Juan Moraga, a Pedro Kutzmann y a Osvaldo en su calidad también de presidente de Voz Nacional. Saludo también al canal CLB y también a Gonzalo de canal de Informativo Noticias. Tiene toda la razón, Juan, al describir el trasfondo que trasunta la actuación primeramente de la diputada Catalina Pérez. Hay un montaje, podemos decir muy bien armado, con una puesta en escena casi lastimosa que invita a la lástima y con una mentalidad de crear inmunidad y por consiguiente impunidad. Pero la culpa no es del chancho. Aquí la actividad fiscalizadora de la Cámara de Diputados está al debe y lo que está con el correr de los días son dos situaciones que vamos a presenciar. Una es que el ministro Monte al parecer está fabricando la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. No hay otra explicación para que viaje tan raudamente al norte del país a poner en antecedentes, faltó que fueran carretas, llevando los expedientes atrás, poco menos que en una yunta de bueyes. Él pudo perfectamente enviar todo por correo electrónico a través de su abogado, pero tenía que hacer esta faramalla de colaboración sustancial. Están queriendo, señor, señora, equiparar los casos actuales con lo que ocurrió en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar en el preciso caso de Mobgate, que investigaba la ministra en visita, doña Gloria Chevesich, hoy actual ministro de la Corte Suprema. Entonces están esperando que la derecha, así como el entonces diputado o senador Longueira, ya no recuerdo bien el cargo que tenía, le lanzó una ayuda que le cayó de perilla
al ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, después secretario general de la Organización de Estados Americanos y actual senador por el norte. Están queriendo entrar en arreglos macro porque la señora ministra de la SEGECOM, autora de la Comisión Vallejo con su ley Mordaza, está queriendo lanzar la bomba de racimo, podríamos decir, que también salpicaría al gobierno anterior. Pero eso trae un inconveniente que lo vamos a decir con todas sus letras. Si está diciendo que estos hechos de asociación ilícita para delinquir cubren un espacio de 5 años de aquí atrás, no ha dicho jamás que los actuales personeros de gobierno son inocentes. O los que hacían las transacciones con las fundaciones cuestionadas. Nunca ha alegado inocencia aquí. Nadie alega inocencia. Lo que están alegando es que esto pudiere existir de un tiempo atrás a esta parte. Lo que totalmente es vergonzoso. Respecto del artículo, si no me equivoco, del Washington Post, que tú citabas, Osvaldo, tengo algo que decir. La envidia es un asunto que no es propia de América Latina, es propia del ser humano en sí. Y evidentemente que la envidia corresponde a un sentimiento, podríamos decir, que daña al que envidia mismo y al envidiado, que tiene que ver con una pulsión propia de los seres inferiores. ¿A qué quiero llegar con esto? Estoy defendiendo al pueblo chileno, que mayoritariamente no es así, sino que es un pueblo trabajador, pero que ha visto en ciertas autoridades la concepción filosófica o afilosófica, podríamos decir, que se basa, por supuesto, y ahí estoy de acuerdo contigo, en una cuestión de motor vital o antivital, diríamos, en la envidia. Y como bien la otra vez recordaba Pedro, estos niños, que ya de niños le queda poco, basan su vida en un sentimiento de culpa, que es que la vida que ellos tienen, agasajada por dineros que nunca han sabido ganarse bien, sienten una culpa y por ello los lleva a pensar equívocamente en que tienen que liberar a este pueblo oprimido de las garras del capitalismo y también después de las garras del patriarcado y de las garras de las concepciones binarias de índole sexual. Eso sí, me atrevo a llamar que es de enfermedad psiquiátrica absoluta o de especialistas en aguas hervidas, lo diré así. Porque realmente llegaron a la presidencia de la República porque no la gente pensare que era un gran candidato, sino que en gran parte, y eso hay que asumirlo, asoció a la derecha neoliberal de Kast a un asunto comprometido con básicamente no el haber ganado dinero. Ahí yo discrepo del diario estadounidense, que me gustaría que no escribiera de tan lejos y llegara a visitar acá, a ver donde las papas queman. Lo que ocurre es que el pueblo de Chile relacionó al candidato Kast con una suerte de relación con todos los escándalos que existieron en Chile. Estoy hablando de la corrupción de las farmacéuticas. Estoy hablando de la corrupción por el papel higiénico. Estoy hablando de la corrupción de los alimentos de primera necesidad. Entre ellos, recuerdo los pollos. Estoy hablando de la Polar. Todo eso son empresarios inescrupulosos que se ven asociados a este modelo. Pero no es que la gente envidie lo que el otro tiene. Yo discrepo ahí. Creo que tiene algo de ciencia ficción ese artículo, sin que el fondo de él esté equivocado en un análisis general de lo que es la población mundial.
Y es cierto, uno de estos partidos que conforman el Frente Amplio ha sido la adalid de la destrucción de las instituciones. Y para ello ha promovido, y tú lo sabes muy bien, el asunto de revertir una realidad que no le acomoda, y para eso va a lo más bajo del ser humano, que es la envidia. Entonces, estamos viviendo momentos muy, muy tristes en Chile, pero lamentablemente nos da la razón en el sentido de que si la derechita, como bien dice uno de los panelistas de los días lunes, la derechita cobarde, no es que aproveche el momento para hacer caer al gobierno, sino es que precisamente haga y fiscalice las facultades que le da la Constitución y la ley a través de la Cámara de Diputados con la acusación constitucional. Porque no olvidemos que ellos fueron los que salvaron al ministro Jackson en enero del 2023 y después a la ministra de Justicia por el asunto de los indultos. Así que, por favor, aquí, señor, señora, deberemos tener los ojos muy bien puestos, porque no es solo la izquierda la que está destruyendo las sagradas instituciones chilenas, sino que lo hace con el gentil auspicio de la derecha. Gracias, Orlando. Y en relación a lo que está sosteniendo, antes de darle la palabra a Pedro, sí, efectivamente, en la reunión pareciera ser del Senado, donde concurrió el ministro Monte, sostuvo de que los gastos en cuestión venían del gobierno pasado. Yo me pregunto, el gobierno, el propio Monte, ¿pensará que los chilenos fueron cosechados verdes? Pero si todo el mundo está sosteniendo y todo el mundo sabe que esta fundación que recibió 428 millones fue creada el año pasado, fue creada en un domicilio de Ñuñoa, no tiene iniciación de actividades. Entonces, ¿cómo puede el ministro Montes sostener que estos dineros venían de gastos, venían del gobierno pasado? O sea, aquí ya no hay vergüenza para tratar de... Yo no estoy con esto sosteniendo nada en beneficio del gobierno pasado, menos de Piñera. Pero tener que sostener estas barbaridades para empatar o para enlodar a otros, creo que ahonda la crisis moral en la que está viviendo Chile. Te dejo la palabra, Pedro. Muchas gracias a todos, muchas gracias, muy buenas noches por estar aquí, agradecido de estar con ustedes. Les pido disculpas que estoy muy resfriado, así que voy a hacer bien corta mi intervención y tratando de no alargarme demasiado, ¿ya? Hay hartas cosas que hay que conversar, la verdad podríamos estar una hora dándole vuelta a temas esenciales, como la corrupción, la virtud y lo que han hecho estos señores en este último tiempo, pero voy a ir directamente a lo que ustedes han comentado, que es una cuestión de nivel filosófico que es terrible y que no es otra cosa que la pérdida de la virtud. Cuando los seres humanos se organizan como tribu primero, como pueblo, como comunidades orgánicas, después como naciones, tenía un objetivo la existencia del Estado, de una administración de carácter general, que era el desarrollo del bien común. Y ese bien común tenía que ser ejercido por los mejores hombres, por los que tuvieran menos nivel, fueran incorruptibles o fueran, como decía Aristóteles y después Santo Tomás de Aquino, virtuosos. Y la virtud no es otra cosa que la búsqueda de hacer el bien dentro de la gobernanza. No lo hablemos moralmente ni individualmente, sino que aquellos que están dentro de la administración del Estado o en el gobierno mismo. Y esa cuestión se perdió totalmente. Se perdió totalmente y fue un descenso, una catábasis hacia el infierno de la destrucción del Estado y la nación, porque el Estado y la nación están juntos. Yo lo he comentado un montón de veces y lo repito aquí. No hay nación sin Estado, porque el Estado es el continente del pueblo. Y cuando aparecen los Axel Kaiser, cuando aparecen los economistas pagados por alguna fundación extranjera,
tienden a hacer creer a la gente que la nación no es otra cosa que un montón de personas juntas, un montón de individualidades que sumadas dan a Chile. Y esa cuestión no funciona así. El Estado forjó la nación, le dio un semblante y le dio un objetivo. Y justamente, al disgregarse, al desarmarse la noción de Estado, terminamos la destrucción que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque le entregamos ciertas obligaciones a particulares que nunca debieron abrogarse ciertas labores. La esencia moral de la nación, el desarrollo cultural del pueblo, se le entregó a toda clase de agrupaciones, y entre esas, todas estas agrupaciones progresistas, hiperliberales, que son las cuales se han adjudicado cientos de millones de pesos. El Estado dice, yo ya no tengo la capacidad moral para poder decidir cuál es el futuro de Chile, se lo voy a entregar a Fundación Democracia Viva, se lo voy a entregar a la Fundación Perritos Igualitarios, a la Fundación Voz Trans, porque esos son los nombres de las agrupaciones que tienen todo este cúmulo, esta playa de grupos progresistas que tienen miles de millones de pesos a título de nada. Porque justamente de eso se trata el poder económico globalista. El globalismo no es marxismo. El globalismo es esto, es este punto. Lo que acabamos de ver es la muestra máxima de cómo es la gobernanza global, en el cual ya no existe el Estado, existe el fisco, que es quien recopila económicamente los impuestos y los reparte a sus amigos. No existe el Estado-Nación de Mario Góngora, no existe el Estado-Nación de Diego Portales, existe el fisco, un fisco que recibe plata, que en este caso es progresista, y después, tal cual como se hace en una mesa de póker, se reparten las cartas, pero todas las cartas están marcadas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Así las cosas, es tan grave la situación, y yo aquí voy a diferir de mis colegas, porque creo que todos van a quedar sin sanción. ¿Por qué todos van a quedar sin sanción? Porque la normativa, el Código Penal chileno, se desarrolla en una lógica en la cual el Estado todavía existía y había un castigo práctico a aquellos que defraudaban el Estado. Y para eso hay una serie de normativas que podemos pasar por el cohecho, la malversación de fondos públicos, el fraude al fisco, el lavado de activos. Todo esto está pensado en la lógica de la existencia de un Estado que se corrompe por funcionarios propios. Pero acá, como se traspasó toda la responsabilidad moral, cultural, espiritual de la nación a agrupaciones particulares, la figura cambia y la sanción es mucho menor, porque eventualmente ellos, ¿qué van a alegar? Es que nosotros recibimos estos dineros, postulamos correctamente a los fondos concursables, si es que en el caso que existan, o si no, postulamos correctamente porque se aplicó correctamente la normativa. Y estos dineros simplemente lo ocupamos mal. Esa va a ser su respuesta a nivel penal. Y probablemente la sanción que se le otorgue no sea otra cosa que restituirse los dineros que correspondan. Y el problema es que como no tienen dinero, no van a poder hacer nada. Y la sanción va a ser mínima. Y esta gente, como son puros ñoñoínos en el sentido progresista, les puedo asegurar que tienen irreprochable conducta anterior en estas cosas. Por ende, va a quedar todo sin sanción. Toda esta responsabilidad, y esto es extremadamente grave, pero es el reflejo del poder actual. Así se ejerce el poder. ¿Cómo se ejerce el poder? A través de JP Morgan. Lo ejerce BlackRock Investment. Lo ejerce Open Society Foundation. Este es el poder. Recordemos lo que dijo Renato Garín hace unos días atrás. Renato Garín era parte de este ramillete. ¿Y cuál fue el comentario de Renato Garín? Dijo, siempre hubo problemas de plata dentro de la Revolución Democrática, porque llegaba plata de George Soros, de Open Society, y no sabíamos qué hacían con la plata. Esa es la lógica. Estos tipos promueven el discurso de la depravación sexual, del aborto libre, de la migración, porque hay gente que le interesa. Que así sea. Necesitan esta degradación. Esto es globalismo. Es la degradación, la destrucción del Estado. Porque si usted, dama y caballero, no tiene Estado, no hay una forma que contenga la nación, hay disgregación. Y esa disgregación, de la cual Foucault estaría muy feliz, donde no hay límites fronterizos, donde no hay límites familiares, donde no hay límites sociales, es la que deja entrar a estos grupos de poder. Porque estos grupos de poder, lo que más les importa es no tener ninguna barrera para poder poner sus garras en todas partes del mundo. El nuevo orden mundial,
este gobierno único que están al cual se está propendiendo no es otra cosa que el poder económico global que necesita destruir toda clase de tradición, a la familia y a todo lo que nos mantiene cohesionados para poder realizar una gobernanza desde los privados, no desde el Estado, desde los privados. Lo que hace el foro de Davos es lo que gobierna el planeta Tierra. Y el resultado está aquí, acá, esto que están viendo ustedes, de cientos de millones de dólares, de pesos perdidos, es el fruto del trabajo del foro de Davos. Esta es la conspiración, no son reptiles. La conspiración que se está enfrentando no se trata de que hay una tierra interna porque la tierra es hueca, porque eventualmente existe en una playa en alguna estrella un montón de gallos que están gobernando a esta gente para el mal. No, es mucho más simple. Segregación de los estados-nación, corrompiéndolos, destruyendo la familia, destruyendo la tradición, para que lo único que exista es el poder del dinero y entrar nuevamente en un estado de carácter feudal, donde los estados son meros recopiladores. Eso es. Entonces, esta cuestión no tiene comienzo ni fin. La única fórmula, escúcheme bien, la única fórmula para poder enfrentar lo que estamos viendo de la disgregación del Estado-Nación es fundar el país de nuevo. Es volver a comenzar. Tomar el Estado, crear un Estado constitucional de derecho, limpiar el país como si fuese una racia completa, limpiándolo de todas las instituciones corruptas que actualmente nos gobiernan, sacando de cuajo a las instituciones internacionales que promueven la degradación de los pueblos, tal cual como lo están haciendo en algunas partes en Eurasia, y salvar Chile. Esa es la única fórmula. No lo va a hacer el señor Kast, que ahora va a llamar a aprobar la nueva constitución. No lo va a llamar a hacer el Partido Republicano, porque es parte de este pastel. Es parte, porque lo único que le interesa es mantener el estándar de vida. Y no puedo estar más en desacuerdo con lo que comentó el New York Times. No puedo estar más en desacuerdo, don Osvaldo, en el sentido de lo que comentó Orlando, por supuesto, el otro estoy de acuerdo, pero en el sentido de lo que comentó Orlando, porque no somos una raza de envidiosos, somos una raza de guerreros. Ya Nicolás Palacio decía, el pueblo chileno puede soportar cualquier cosa, lo que sea, la norma por dura que sea, lo dice el libro La raza chilena del año 1902, pero mientras sea pareja para todos. Y aquí la cancha no ha sido pareja, porque algunos han hecho lo que han querido, desde la colusión de los pollos, la colusión de los confort, la colusión de las farmacias, la colusión del supermercado, y por el otro lado, que las fundaciones, que Democracia Viva, que Voz Trans, que no sé qué, no se extrañan de otro estallido social, pero uno que sea de verdad, eso sí, donde yo sueño que esta cuestión, ni les digo lo que sueño, porque me censuran y echan abajo el canal. Eso nos falta. Gracias Pedro. Bueno, es cierto, o sea, nadie de los que estamos en este programa no podemos estar más de acuerdo con los planteamientos que cada uno de los que participan lo han dicho, con los bemoles propios que tienen, y de eso se trata, la interpretación de los hechos o la opinión de los hechos, pero siempre tratando de mantener el común denominador de las características que tienen toda esta problemática, que es buscar la verdad. Ahora bien, es cierto, yo vuelvo a insistir en un punto, porque no hay que perderse en este mare magnum de circunstancias que está viviendo Chile producto de la corrupción. El Consejo Constituyente está pasando piola. El Consejo Constituyente lo tienen prácticamente en sordina. Aquí nadie dice nada. No se sabe lo que están haciendo. Se hizo una encuesta y se preguntó a la ciudadanía si alguien tenía idea quién era la presidenta del Consejo Constitucional. No saben quién es la señorita Beatriz Evia. Menos saben quién es el vicepresidente, a pesar de tener una trayectoria académica, pero tampoco saben quién es el vicepresidente. No saben quiénes son los presidentes de las comisiones, de las 4 que hay ahí. O sea, hay una sordina en torno a esto. Sin embargo, hay una cosa que quiero advertir, y lo quiero decir con la mayor
claridad posible. Se ha ido creando en el país por distintos sectores, algunos con la mejor de las intenciones, con el alma puesta quizás en los que sufren, u otros pensando que podría producirse un milagro. Y están llamando a participar de la iniciativa popular de norma, juntando firmas para distintas iniciativas para llegar a participar en este Consejo Constitucional. Yo voté nulo y 2,5 millones de personas hicieron lo mismo. Moralmente estamos impedidos de participar con alguna iniciativa que pudiese darle un ápice de validez legal a este proceso que es espurio desde su origen. Por lo tanto, yo llamo de todo corazón a los chilenos bien intencionados: absténganse. En el proceso anterior, en el que dirigió la Mapuche Alancón, hubo una iniciativa popular de norma que juntó 15.000 firmas, la que más juntó. Con mi plata, no. Ni siquiera la tomaron en cuenta. Ni siquiera la tomaron en cuenta. Pero que hay otro antecedente que por favor, razónenlo. Hay 12 bordes y esos bordes hacen inamovible muchas de las iniciativas que se quieran plantear con el falso dilema de la participación ciudadana en este proceso. Que no nos engañen, que no nos sigan engañando. Yo lo lamento por aquellos que con la mejor de las buenas intenciones pretenden influir en esto. Pierden el tiempo. Pierden miserablemente el tiempo. Te doy la palabra, Juan. Gracias, don Osvaldo. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho acá. En primer término, cuando Orlando señala que, en efecto, al parecer, todas las personas involucradas en estos procesos de corrupción, digámoslo así, de asociación ilícita, de mise-en-scène, de utilización de bienes públicos y utilización de fondos del Estado que están destinados a las personas más modestas, intentan encubrir y todas sus falencias y sus responsabilidades con una supuesta colaboración al Ministerio Público. Y a propósito, me vino a la mente la imagen de un delegado presidencial como el señor Villaspín, que concurrió a la Fiscalía precisamente con una carretilla de documentos para explicar lo inexplicable, que en el fondo él era presidente de una fundación al cual el mismo gobierno que él preside, el gobernador en este caso, le otorgó un fondo millonario. Esa es la actitud con la cual se están encontrando. Y por otro lado, Pedro hace una aseveración muy importante, que en definitiva así es como funciona el sistema global. Así funciona este ordoglobalismo al cual nos están empujando, a un orden global donde, en definitiva, lo político queda subyugado a lo financiero. Y para eso necesitan destrozar los estados nacionales. Y como necesitan destruir los estados nacionales y dejarlos sometidos
a una constitución supranacional al estilo de Ferraioli, donde sean las normas del dinero, el poder del dinero, el que regule las identidades, el que regule lo que tú quieres ver, lo que tú quieres hacer, tus libertades, tus soberanías, los estados panópticos que hablaba Foucault, los estados de vigilancia, donde van a establecer una policía del pensamiento y un ministerio de la verdad que tanto han analizado, es hacia allá donde se está conduciendo en este proceso. Y no me extrañaría, y aquí estoy jugando ya a Casiopea, un poquito a adelantarnos a los hechos, a jugar un poquito con el abanico de posibilidades de lo que se pueda presentar, porque finalmente nosotros hacemos una suerte de lanzamiento de hipótesis que probablemente muchas veces se fundan en una sucesión de hechos o en un instinto que podamos tener respecto de cosas que eventualmente puedan pasar, una intuición, y claramente no me extrañaría que estos actos de corrupción o el desvelamiento de estos actos de corrupción estén muy asociados con una suerte de cortina de humo para justamente poder avanzar tranquilamente hacia el proceso constituyente, en la cual los señores republicanos son una pieza más de este juego de ajedrez maligno en pro de destruir el Estado Nacional. Y evidentemente el señor Kast y su compañía no va a ver con malos ojos la oportunidad de, ya que está adelantado en las encuestas, está él como candidato presidencial, digamos, como gran, con todas las encuestas lo indican a él como futuro presidente, no va a resistir la tentación de además ver la posibilidad de él motivar, o su partido motivar la nueva constitución. Nuestra constitución que va a superar a la constitución de, digámoslo, de la Comisión Ortúzar, la constitución de la Junta de Gobierno y la constitución del Lago, ya uno no sabe cómo denominarla para que se entienda. Y esa situación es lo que se nos va a venir. Claramente todo esto asociado con estas iniciativas de norma que tienen nombres bastante bellos, tienen nombres bastante rimbombantes. Estaba revisando una nota de prensa por un Estado sin pitutos. Esa es la iniciativa de norma que en este minuto está acumulando una gran cantidad de firmas. Esto es como para darle a entender o para tratar de darle un grado de legitimidad, porque finalmente todas estas consultas ciudadanas que no son más que, en definitiva, mecanismos de instrumentalización, se hacen a través de universidades, pero no son para nada vinculantes. Esto como para decir, no, si esto, la gente participó en este proceso, así que además de la comisión de expertos, además del Partido Republicano que sacó gran votación y está llamando a aprobar, además hay que adosarle la legitimidad que le dieron los propios ciudadanos a través de estas iniciativas de norma, con ideas tan brillantes como por ejemplo un Estado sin pituto, pero que suena súper lindo, un Estado sin pituto. Y justo ahora, donde se está poniendo en duda el rol del Estado. Y aquí es donde justamente lo que dice Pedro es, a ver, porque estos progres funcionan de una manera consciente e inconsciente, como que conectan y desconectan una parte de su cerebro, porque reclaman, seguramente por una situación, muchos de ellos, de una suerte de autoflagelación o autoodio que tienen respecto, porque vienen todos de muy buena familia, pero no abandonan sus privilegios. O sea, buscan la forma de vivir sus privilegios, pero con los pies un poquito más entierrados, ¿no? Y lo hacen, digamos, a través de la aplicación de algo que han criticado, que es la subsidiariedad del Estado. Porque finalmente la subsidiariedad tiene un espejo, tiene dos expresiones, si se puede decir así. La de, efectivamente, cuando
cuando los privados no pueden hacerse cargo de un problema de carácter público, lo asume el Estado, pero asimismo cuando el Estado no puede asumir ciertos roles, le entrega también a los privados esta posibilidad. Y eso es lo que se presentó también, por ejemplo, en el tema que hoy día ya era muy noticioso y hoy día está ahí, porque esto quedó en el congelador, que es el tema de las ISAPRES. Si uno revisa para atrás el sistema de ISAPRES, las superintendencias no sirvieron para absolutamente nada más que cortinas de humo. En consecuencia, yo tengo el temor y la presunción, intuyo, que finalmente toda esta situación de situación en la cual están recayendo estos escándalos de las fundaciones, va a abonar a ciertos políticos para decir, ya, entonces en la nueva constitución tenemos que colocar normas para que esto no ocurra. Claro, si están ocurriendo con esta constitución es porque la constitución está mala y tenemos que colocarla en esta nueva constitución. ¿Ve que no es tan malo, señor? Entonces vote apruebo. Todo esto está concadenado. Ahora no lo vemos claramente, pero después, al final del día, cuando las ideas se ordenen, lo vamos a ver con total claridad. Y esa es la misión que nosotros tenemos como profesionales, como comunicadores alternativos, de ir despertando desde ya a la gente en estas cosas. Está todo concatenado, desde el foro de Davos, desde Chantal Mouffe, desde Laclau, desde Derrida, de Adorno y de toda esta manga de Soros, de Popper y toda esta manga de mentirosos que alaban estos señores globalistas del Frente Amplio y que hoy han quedado develados como nada más que una caterva de sinvergüenzas, ladrones y mentirosos. Gracias, Juan. Orlando. Muy interesante lo que expresan los contertulios y tú mismo, Osvaldo. Y varias consideraciones. Voy a tomarme lo que dice Pedro y lo que ha señalado Juan y también lo que has señalado tú. Las superintendencias fueron el método que tuvo este Estado venido a menos para hacer una apariencia de que fiscalizaba, pero que en realidad no fiscalizaba nada. A lo que quiere llegar esta gente del Frente Amplio, fíjense ustedes cómo funciona la mentalidad, la psique, diría Armando Uribe Arce, de estas personas, que también en parte es un inconsciente colectivo de la envidia y de la maldad, de la inconsciencia y del odio a la nación. Ellos, un poquito de historia, son animosos y fervientes que están a favor de lo que fue, lo que significó la Revolución Francesa. Todos, yo los escuché varias veces. Recuerdan con mucho ahínco lo que significó la Revolución Francesa para derrotar lo que ellos llaman el antiguo régimen. Ellos odian con toda su sangre, si es que tienen, a lo que significa la monarquía. Pues bien, estaríamos ingresando con la destrucción de todas las naciones del mundo, que es su sueño más recóndito, y plan necesario, sine qua non, para llevar a cabo lo que Pedro llama un feudalismo democrático. Ellos son opositores a la realeza, odian lo que significó la Edad Media también, pero raramente estas mentes abrigan. Ellos no van a ser parte del gobierno mundial. Ellos son simples peones a los cuales se les paga muy bien, pero no están considerados para ser parte del nuevo orden mundial. Es lo que ocurrió finalmente en Rusia, después que llegó la revolución bolchevique y los soviets pasaron a reemplazar a los grupos secretos. Y esos grupos secretos, francamente, terminaron en Siberia muchos, porque ahora estaba el soviet que gobernaba. ¿Qué quiero decir con esto? Esta gente que abriga en su interior la destrucción del Estado-Nación chileno, están colaborando activamente a través de las agencias que señala Pedro, en un plan global como nunca antes se vio. ¿Qué imperio romano? Nada. Esto es mucho más grande.
con niveles evidentemente no nobles de querer hacer lo que significa un imperio. El imperio será del azote, de la censura y de la muerte. Y tendrá un rey. Algunos le llaman anticristo en términos apocalípticos. No me quiero meter en eso, me voy a centrar en lo político. ¿Y qué serán los estados? Que solo quedará el nombre como una cuestión vacía. Serán simples gerentes de un gran mall, donde todo se trance, se venda y se compre. Y toda la ciudadanía mundial será degradada a una cuestión básica de esclavos, donde solo se le da para comer, y ese comer es solo para que se subsista. Ese es el feudalismo democrático que necesita evidentemente destruir todas las constituciones del mundo, todas las cartas fundamentales y llevarnos a una global, como recordaba también Juan Moraga al procesalista Ferraioli, con una constitución mundial. Entonces, nosotros paradojalmente nos encontramos en que esta constitución está impidiendo eso. Por eso nos llevaron a una tensión de un segundo plebiscito. ¿Por qué? Porque en gran parte, a pesar de que Chile ha firmado y refirmado cuánto tratado se le ha puesto por delante, esta carta fundamental, señor, señora, tiene el atributo de que al tratado internacional se le somete a los trámites de una ley. Y eso, si usted tiene un Congreso o un presidente de la República que pueda llevar o no firmar o no aprobar un tratado, el sistema mundial, esto no le gusta. Pero aquí había ruido. Y el ruido fue que se rechazó ese proyecto. Y ahora, como bien rescata Juan, van a llevar en buen chileno toda la carne a la parrilla. Por eso que están tan callados. Y están tan callados porque por ahí, por agosto, septiembre, van a empezar con las indicaciones, las enmiendas. ¿Por qué? Porque ahí van a querer decir, señor, señora, esta constitución del 80, Lago, 2005, tan mala, y por eso que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido con la fundación y todos los crímenes económicos, de derecho penal económico, ahora sí. Y este acuerdo nacional 2.0, que va a salvar a los ministros de Boric, y van a querer hacer aparecer un gran acuerdo nacional. Y aquí voy a decirlo con todas sus letras. Se enoje quien se enoje. Yo estoy muy sospechoso de las visitas que hace José Antonio Kast a Estados Unidos. Cada vez que ha ido y que ha vuelto, vuelve cada vez más distinto. No digo que con un cambio de personalidad, porque uno siempre es quien es y se va develando en el tiempo la personalidad que uno lleva dentro. Pero paradojalmente, si él llama a votar por el apruebo, a terminar con la constitución de Jaime Guzmán, que él tanto dice admirar, es que es más que sospechoso. Y si llegan al acuerdo que nosotros avisoramos la vez pasada, que pudieran arribar con el Partido Socialista en orden a que a él le convenga firmar al presidente actual una constitución, pero que sea en el fondo para el futuro candidato presidencial Kast, es que Chile está en serios problemas. Pero tenemos una salida, siempre la hay. Que rechacemos el engendro constitucional 2.0, aunque lo escriban con letras de oro. Ese es mi llamado. Y yo sé que es el llamado a este foro, de este canal, Voz Nacional, y de CL Enigma, y ahora también de Gonzalo, canal de informaciones. Tendrá que ser ese, no hay ningún otro, porque el único elemento diferenciador y el único elemento que puede salvar Chile es la restitución, no digo del siglo XIX del Estado-Nación, sino que de otra forma de Estado-Nación, pero evidentemente rescatando los elementos identitarios de él y llevándolo al siglo XXI. Que ese Estado-Nación pasa evidentemente por restituir la dignidad verdadera al pueblo de Chile, sus instituciones sagradas y los personajes que lo hicieron grandioso. Y eso después puede llevarnos rápidamente, aunque usted no lo crea, porque el pueblo de Chile es trabajador,
pese que se diga lo que se diga, a un Estado civilizatorio, que sería la verdadera restitución de lo que Chile merece. Gracias, Orlando. Bueno, yo creo que el transcurso de los días que quedan de esta semana hasta el próximo lunes se seguirán suscitando una serie de circunstancias y nuevas ollas, porque estas son ollas a presión que están a punto de estallar, porque obviamente en cada una de las reparticiones hay gente honesta, gente decente, que también tiene ya las agallas para empezar a denunciar la serie de irregularidades que cruzan el gobierno o la administración del Estado, para ser más claro. La segunda de hoy establece, y esto también es bueno que la gente lo sepa, establece que la Contraloría invalida un contrato de la Municipalidad de Ñuñoa, invalida un contrato de la alcaldesa, la señora Ríos, que lo habría firmado con una corporación que dirige Ezio Costa. Ezio Costa, si mal no recuerdo, fue incluso miembro de Renovación Democrática, para variar. Y se mencionó en su momento como posible ministro cuando Boris llegó al gobierno. O sea, la madeja se está deshaciendo por todos lados y vamos a ver en qué termina esa circunstancia en Ñuñoa donde están alegando por la construcción de un mall en un cuento que tiene que ver con la Avenida de Gaña y toda la historia. Bueno, en fin. Pero el punto es que el contrato se lo dieron a un miembro de Revolución Democrática y la Contraloría lo objetó. De tal manera, señores, que el pandero se sigue tocando y es de esperar que esto les sirva de lección a los chilenos. Todo lo que han dicho aquí mis amigos panelistas es verdad. Son los escenarios posibles, el gran acuerdo de la probidad. No me cabe duda que lo van a hacer. Pero ¿saben qué? Cúrense de espanto de una vez por todas, pues si el acuerdo de la probidad también se hizo el año 2003, pues se salvó al lago. ¿Ya? Y seguimos exactamente igual. Aquí, como dijo uno de los panelistas, hay que cambiar el sistema completo. Y yo vuelvo a insistir, para tener la certeza de que esto de verdad puede cambiar, hay que votar en contra. Y ese en contra tiene que ir acompañado del clamor nacional para que renuncie Boric y el Parlamento. Completo. Porque ellos nos han sumido en esta corruptela. Dejo la palabra final, Pedro. Bueno, yo quiero hacer simplemente aquí una pequeño paréntesis para recordar un par de cositas. ¿Se acuerdan de la Estrategia Nacional del Litio? Bueno, salió Marcelo Rocha, encargado por supuesto del tema, diciendo que esta no es otra cosa que una privatización encubierta y entrega a grandes grupos económicos. O sea, todo este cuento de que el litio iba a ser para Chile y todo el tema, no era. Es decir, esto es otra forma de corrupción. Mentir a la gente, decirle que efectivamente Chile va a obtener beneficios de su propia tierra, y no va a ser así. Ahora yo me pregunto, toda esta plata es perdida, ¿de dónde sale esta plata? Nosotros decimos, de nuestro bolsillo, nuestro erario, pero Chile está en déficit económico. Produce menos plata de la que gasta. ¿Y de dónde sale ese dinero? De préstamos. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y esencialmente 5 grandes agrupaciones que le prestan dinero a Chile. Se las voy a nombrar, así para que se hagan una idea. JP Morgan, el cual tiene más de 2 billones de dólares en activos para invertir en los países. Dentro de las políticas de JP Morgan, para poder invertir en un país o prestarle dinero a un país a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de donde sea, o directamente, se piden políticas de género, libertad de migración, normativas respecto a las leyes trans para los niños,
fomentar el LGTB y la destrucción de las tradiciones nacionales. No lo dice así, lo último, pero lo pide. Lo mismo que pide Fidelity Investments, que tiene 3 billones de dólares para invertir, es decir, de todos estos privados, ponen su plata y ellos invierten lo que quieren y cuánto les gusta. State Street Global Advisors, exactamente lo mismo, pero tiene 4 billones de dólares en activos para prestarle el dinero a Chile y que también tiene políticas de género y esencialmente ese activismo de carácter político. The Vanguard Group, uno de los más grandes, que tiene 7 billones de dólares para invertir en los países. Aparece gente, se los voy a explicar con el último, les voy a explicar una cuestión que es extremadamente grave. Y el más grande de todos, el más grande del mundo, que actualmente se adjudicó incluso la reconstrucción del país cipayo, Ucrania, con su títere presidente drogadicto Zelensky, BlackRock. BlackRock tiene 9 billones de dólares para prestar a los países. ¿Y quiénes son estos inversores? ¿Quién es esta gente que le pasa la plata a BlackRock? En Chile, el que le pasa más dinero a BlackRock para que invierta en otras partes del mundo y después le preste también al Estado chileno son las aseguradoras de fondos de pensiones. Es decir, le prestan nuestra propia plata a BlackRock, BlackRock se la presta a Chile y nos endeuda. Eso es lo que hacen. Eso es el poder global. Y más encima le dice, usted va a ocupar estos dineros que yo le presto en políticas de género, y en políticas trans, y en políticas migratorias, y en el aborto libre, y se las va a pasar a las fundaciones que nosotros mismos le digamos que tienen que darse prioridad. ¿Y qué vales son esas fundaciones? Todas las que paga Open Society. Este es el viaje del poder global. Ellos concentran el poder mundial. Este es el verdadero enemigo. La lógica hegeliana, materialista, histórica de la lucha de clase ha quedado en el pasado. La lógica de que esto es la lucha del comunismo contra el mundo libre ya no existe. Olvídese, ya no tiene libertad. Usted ya no tiene libertad. Y el que se la quitó en una gran medida fue los grandes grupos de poder económico. Ni siquiera los Estados-nación, porque los Estados-nación están extremadamente debilitados. Es más, eligen con pinzas quiénes van a ser dirigidos quiénes van a dirigir el país. Eligen a gente igual que ellos, drogadictos, enfermos mentales, gente que es incapaz de gobernar y que esencialmente es corruptible. Por eso tenemos a Boric de presidente. Por eso está el señor Kast al otro lado como una posibilidad. Porque no va a venir un Marco Aurelio. Porque ese hombre puede ser peligroso para todo este poder económico internacionalista. Por tanto, de aquí con esto voy cerrando. No crea cuando les dicen que hay una derecha buena y una derecha mala. No, son parte del poder global. Parte del poder global. Cuando le dicen que hay una izquierda buena, que más no sé qué, no, son parte del poder global. Y todos aquellos que no estén en este espectro de estar con el poder global son soberanistas y son de los nuestros. Y es la mayoría de la nación chilena. El problema es que aquellos que están en el poder no lo son. Y contra eso tenemos que pelear. La lucha ya no es de ricos contra pobres. La lucha ya no es contra el comunismo ni contra la gente que quiere la libertad. La lucha es contra el poder económico global. El pueblo nacional, soberano y popular. Y el poder global internacional. Eso es todo. Y esa es la lucha que tenemos que dar. Y esta es la gran muestra que siempre toman al más desgraciado, al más efialtes, al más deforme, al más abyecto, al más putrefacto para que cumpla con esas labores. Como lo es la gente de Revolución Democrática, la gente de Democracia Viva, todos estos politicuchos que tenemos actualmente gobernando, influencers tipo de Johannes Kaiser, Alexis López, toda esta gente que le hace el juego al poder internacional, es aquella que debe ser arrasada por un nacionalismo patriota, soberano, y ahora sí, no como lo decían antes, con olor a empanadas y vino tinto. Don Pedro, gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sin duda quedan Osvaldo, muchas... ¿Sí? ¿te puedo interrumpir? Medio Por minuto. supuesto. Por A supuesto. lo que decía Pedro. El gran gobierno revolucionario de Boric acaba de decir en la persona del ministro de Hacienda que va a insistir en la reforma tributaria en el Senado, porque fue rechazada en la Cámara. Ustedes lo saben. Pero esa reforma tendrá un artículo que no tocará ninguna inversión extranjera. Lo que nos está diciendo
que va a esquilmar a la clase media chilena, nada más y nada menos. Gracias, Walter. Gracias, Orlando. Bueno, y en relación a todo lo que se ha dicho y a la intervención de Pedro al final, sin duda alguna que ya hay manifestaciones muy graves en una serie de países exactamente por la intervención que han hecho todas estas grandes consorcios internacionales en los distintos países. Francia está en una crisis muy, muy dura, en la que un grupo de no menor de militares y 20 generales le han hecho presente al Parlamento y al presidente de la República que Francia está en el borde de la guerra civil. Hechos iguales se están realizando, se están desarrollando en Bélgica, en Suiza. Todo esto por este descontrol migratorio en que las grandes ciudades y las pequeñas ciudades están llenas, barrios completos, como en Chile, de inmigrantes, en el caso de ellos, inmigrantes con una confesión religiosa absolutamente intransigente. De tal manera de que la guerra de ideas, la guerra de creencias, va a llevar finalmente a una guerra física, a una guerra civil en países tan relevantes como los que he mencionado. Si esto se expande, esta situación va a llegar a España y así sucesivamente vamos a ir viendo la reacción de los pueblos, los que están defendiendo su identidad. Y es lo que nosotros hemos tratado de decir hasta el cansancio. Defendamos nuestra nación. Evitemos llegar a ese conflicto haciendo efectivo el Estado de Derecho. Pero los políticos parece que optaron por un camino distinto. Reitero, señores, cualquiera sea el pandero que se toque, tome en consideración que la corrupción política, porque es política, abarca todo el espectro del panorama, desde la Convención Constitucional, del Consejo Constitucional, hasta los partidos políticos. Todo. Por lo tanto, todo está bajo el manto de la corrupción. De tal manera, señores, que cualquiera sea el pandero que se toque, cualquiera sea el llamado que haga, Kast, Carter o el que sea, aprobar este mamarracho, usted vote en contra. No solo salvará a Chile, salvará su bolsillo. Buenas noches, muchas gracias.